Veamos, el 87% de los votos son los datos oficiales que brinda el Estado ruso, pero recordemos que la elección no ha tenido ningún tipo de observador internacional, ya que no se les ha permitido estar presente en el momento de la elección, es decir que quiénes votaron, cuándo, dónde, en qué lugar, solamente son datos que maneja el régimen ruso, y que colocó a otros 3 candidatos más, aparte de Putin, pero únicamente para que hicieran de comparsa, porque ninguno de los 3 eran opositores a Putin ni opositores a la guerra en Ucrania. Así que esto de el resultado electoral hay que tomarlo con pinzas, la participación política también hay que tomarla con pinzas, y el futuro de Rusia es lo más preocupante, ¿no? Porque, por ejemplo, el principal opositor político sabemos que, entre comillas, murió, Alexei Navalny, digo entre comillas porque la sospecha absoluta, la certeza, yo diría más que sospecha, es que fue asesinado en su prisión en el norte de los Montes Urales, y otros 2 candidatos opositores que hubiesen tenido algún tipo de posibilidad no se presentaron en la elección porque no se les autorizó la participación, es decir, una elección absolutamente controlada por el Estado, muy al estilo Maduro, ¿no? Las últimas elecciones en Venezuela fueron exactamente iguales, es decir, el presidente busca 2 o 3 rivales que en realidad hacen de comparsa porque no critican la política oficial y porque en definitiva son financiados por el propio oficialismo y bueno, participaron de esta elección y perdieron como correspondía para que ganara Putin, digamos, legitimar de alguna manera el régimen de Putin. Bien, sí, una cuestión que estaba preacordada claramente, esos 4 o 5 personas, 3 o 4 candidatos estuvieron de relleno. Sí, totalmente, lo sabían y fueron financiados incluso por el propio Estado, al punto que ni siquiera se presentó un solo rival, o sea, un único rival, para dividir los votos entre 3, siendo el que más sacó poco más del 4%, ¿no? De esos supuestos opositores, digamos, ¿no? Qué bárbaro. Pero está bien, perfecto, pero ya con esto no cerrás para nada la discusión, todo lo contrario. No, totalmente, esto saben que es ficticio, incluso se hizo votar a ciudadanos ucranianos forzadamente obligados a sacar la ciudadanía rusa en territorios conquistados, ocupados, ¿no? Porque, a ver, hay legítimamente rusos parlantes de la región de Ucrania Oriental, de la región del Donetsk, Lugansk, lo que llamamos genéricamente el Donbass, que bueno, supongamos que sí, legítimamente votaron por Putin, pero muchos otros fueron rusificados, se les niega la cultura o la lengua ucraniana, se los obligó, se los empadronó, se los obligó a participar de esta elección, y bueno, ¿y qué opción tienen? ¿Participar o a recibir algún tipo de reprimenda por parte del Estado, ¿no es cierto? En ese caso, lo que hemos visto es que el atropello, no solamente el triunfo de Putin frente a candidatos que hacían de comparsa, sino el atropello de obligar a votar a sectores que están literalmente bajo fuego ucraniano o bajo fuego ruso, ¿no es cierto? Total y absolutamente de acuerdo. ¿Qué tema? De todas maneras, ¿cómo fue tomada la elección a nivel internacional? ¿La comunidad internacional cómo la tomó? La comunidad internacional, los medios, sobre todo los políticos. Yo anoche estuve mirando las cuentas de X o de Twitter, como le quieren llamar, de muchos de los principales políticos del mundo. El más contundente de todos fue Tajani, ¿no? El canciller de Italia, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, que pertenece a Forza Italia, el partido de Mussolini, que decía que esto demuestra que Europa y el mundo están acertados con esta elección, están acertados en el deseo y en la necesidad de tener a un personaje como Putin, ¿no? Que pasó de ser confiable en la arena occidental a ser el enemigo de Europa prácticamente, ¿no es cierto? Así que bueno, lo que mencionó Tajani un poco después fue replicado y fue compartido. Lo que pasa que cito a Tajani porque tuvo la lucidez de juntar los distintos argumentos en un solo Twitter, ¿no? En un solo mensaje de ex. Europa está preocupado, saben que la elección es una farsa literalmente, la deriva totalitaria del régimen ruso es lo que preocupa, y sobre todo cómo las distintas modificaciones electorales que se han producido dentro de Rusia podrían hacer de que Putin siga gobernando el país hasta el año 2036. Es decir, mucho más allá, me parece a mí, de la capacidad biológica que tiene Putin de gobernar Rusia, ¿no? Lo digo por la edad y por la situación de su estado de salud también. Perdón, tiene reelección indefinida, ¿no?
Claro, por eso ahora tiene la posibilidad de ser reelecto. Sí. En este año, asume el próximo, después puede ser reelecto en el 2030, asume en el 31 y llega hasta el 36. Hasta el 2036 se puede ser reelecto como puede gobernar Rusia, ¿no? Hasta el 2036 podría llegar a gobernar Rusia. Es decir, más allá, insisto yo, de la capacidad biológica que tenga para hacerlo. Bien, nadie me decís que de la comunidad internacional, y a ver, China calculo que sí o no. No, bueno, por supuesto. China, no he mirado China, pero es muy cuidadoso China de enfrentarse a Occidente. Seguramente esto habrá sido festejado en Venezuela, habrá sido festejado en Irán, habrá sido festejado por la minoría hutí en Yemen. Es decir, hay aliados internacionales que están con Rusia. Hay una serie de regímenes en la región del Sahel, en el continente africano, donde hay una serie de países que hay gobiernos que han asumido como consecuencia de golpes de Estado. Burkina Faso, por ejemplo, que son golpes de Estado que han sido gestados, realizados y sostenidos en el gobierno sus políticos, sus gobernantes, como consecuencia de la aparición de milicias financiadas por Rusia en esos países, o por deriva del grupo Wagner. ¿Se acuerdan cuando hablábamos permanentemente del grupo Wagner? Sí, claro. El grupo de mercenarios, la empresa más grande del mundo de mercenarios, que tenía una actuación militar importante, diría yo, que era la punta de lanza de la ofensiva rusa en Ucrania Oriental, ¿no? Fueron los que conquistaron en su momento la ciudad de Bakhmut, que estuvo 6 meses disputándose entre los dos bandos. Bueno, ese famoso grupo Wagner, que luchó en la guerra civil siria, no tan civil, digamos civil, el nombre que se le ha dado en el plano internacional, pero que era una verdadera guerra internacional. El grupo Wagner, que también está involucrado en la guerra en Sudán, en Etiopía, en Burkina Faso, en Níger, es decir, con otros nombres, con otros líderes, pero con la misma financiación y con la misma dependencia de Putin, siguen actuando en el plano internacional y siguen colocando gobiernos prorrusos en el plano internacional. Hay que entender que el mundo está literalmente en una guerra, lo que pasa es que no es una guerra mundial, no vemos portaaviones, no vemos, no es que no los veamos, están y realizan maniobras, pero digamos, no vemos un choque entre las grandes potencias y creemos que el mundo no está en guerra. En realidad el mundo está en guerra a través de lo que se denominan los proxies, es decir, yo no me enfrento directamente con mi enemigo, sino que lo hago a través de terceros, ¿no? Pasó en Vietnam, pasó en Corea, pasó en las guerras del Medio Oriente, pasa en Ucrania en este momento, así que bueno, ese es el mundo que tenemos. No ha cambiado tanto con respecto a cómo fue la segunda mitad del siglo XX. No ha cambiado tanto, para nada. Bueno, nuevas elecciones en Rusia, pasó sin pena ni gloria, te diría. En realidad pasó con más pena que gloria. O más pena decir, ¿no? Llamó la atención en el plano internacional, nos rasgamos las vestiduras frente a lo que ha sucedido, nada se puede hacer, Putin tiene por ahora un control pleno y total de la situación en el país, muchos aspiran a que en algún momento se produzca un golpe de Estado, pero el golpe de Estado, creo yo, solo es posible si hay una debacle militar en el frente ruso en Ucrania. Mientras esa debacle no se produzca, y de hecho Rusia se ha consolidado en sus posiciones en Zaporizhia, en Donetsk, en Lugansk, es decir, no solo que no se avisó un triunfo ucraniano, sino que hay una especie de aferramiento al terreno por parte de las Fuerzas Armadas rusas, lo cual hace que el conflicto se prolongue en el tiempo. Esto se parece más a un escenario propio de la Primera Guerra Mundial que de la Segunda, ¿no? Es decir, cada vez es menos una guerra de movimiento y más una guerra de posiciones. Exacto. Y lo que tiene la guerra de posiciones es su alargamiento indefinido, con la sangría de hombres, de dinero, de armas, por supuesto, pero lo más importante, de hombres, y la sangría para la economía rusa y para la economía europea e internacional.